Pero muy buenas noches, familia señalera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la señal Ciencia y Misterios en esta emisión de jueves. Sí, estamos en directo en este año 2026. Estamos en directo en esta emisión de jueves y estamos comenzando. Y atención con esto, amigos y amigas, porque hoy tenemos una historia profundamente desafiante, como les adelantaba en el short que publiqué hoy durante la tarde. Ojo con esto, porque vamos a seguir con una historia que a mí me parece muy interesante dentro de todas las versiones que tenemos respecto a las posibilidades de la procedencia del fenómeno. Hay una en particular que se ha venido repitiendo en los últimos tiempos con diferentes actores, con diferentes personas que proponen que podríamos ser nosotros mismos regresando del futuro. No necesariamente hay que estar de acuerdo o no con esto, sino que es una de las opciones que está sobre la mesa y esta noche volvemos a esta posibilidad. ¿Por qué? Bienvenidos y bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Por qué les digo que volvemos a esta posibilidad? Bueno, porque vas a conocer a John Sear. Sí, John Sear es un marino retirado de la Royal Navy británica, de la Marina Real Británica, que allá por el año 1980, un año que en Gran Bretaña fue interesante respecto al tema ovni o del fenómeno. Recordemos, solamente por nombrar un caso, el caso del bosque Rendlesham. Bueno, resulta que en aquel año, este hombre que ha sido entrevistado por investigadores británicos y que han rastreado hasta el último pelo de su perfil para confirmar que era lo que decía ser, bueno, este hombre que se ha presentado a hablar y ha roto el silencio respecto a lo que le pasó primero con un libro y luego públicamente ya mostrando la cara esta misma semana, dice que en ese año 1980 recién ingresaba a la Marina para aprender su oficio, para aprender un trabajito que le habían dado. Este hombre tenía 16 años en ese momento, por cumplir 17, le habían hecho el favor de entrar un poquito antes de los 17 para poder ayudar a su familia. Y resulta que en una de esas noches, él obviamente era un cadete, en una de esas noches, tardes en realidad, sobre un barco ya, tiene una experiencia extraordinaria. Una experiencia que lo marca de por vida. Ya había tenido una experiencia antes, y le voy a mandar un saludo esta noche a Diego Claramonte, de Fenómenos Extraños con Diego Claramonte. Les recomiendo el canal, que vayan y se suscriban, porque la primera experiencia que tiene este hombre es una experiencia de las clásicas de cercanía con la muerte, una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Tras esto, eso le sucede a los 9 años, tiene una herida muy grave en la cabeza, casi muere. De hecho, él dice que estuvo muerto un minuto aproximadamente. Tras esa experiencia, él queda con un déficit, ¿sí? Obviamente queda con secuelas respecto a esto. Por eso incluso él va a contar en la entrevista que él no entiende muy bien por qué lo contactaron a él, que seguramente no estaban buscando capacidad cognitiva, porque en eso cualquiera de sus compañeros del barco, y sobre todo el capitán, le llevaban la ventaja. Sin embargo, bueno, a él le toca recibir un mensaje, lo que él describe como una descarga de datos. Algo que hablamos un montón de veces aquí con Néstor Berlanda, con Juan Acevedo Peinado, con Rodri Fuensalida, con Andrea Perissimondini. Algo que hemos hablado muchas veces y que, de hecho, un próximo entrevistado del canal, que es el antropólogo Michael Masters, define muy bien cuando habla en su libro justamente de qué, de los extratempestres, o sea, de aquellos que consideramos extraterrestres, pero que en realidad
vienen del futuro, según lo que él piensa. Son humanos evolucionados del futuro. Tenemos un programa en el que doblamos el español parte de una entrevista que le dio a Jesse Michaels. Bueno, luego nos va a dar una entrevista a fin de febrero a nosotros y nos va a contar sobre los extraterrestres. Pero él describe biológicamente, Michael Masters, la idea de la descarga de información como evolución neoténica. ¿Sí? Así la describe. Evolución neoténica. Masters explica biológicamente lo que Sear describe como una descarga, y es el aumento de la información que uno puede llegar a tener en su cerebro a partir de una interacción con algo más que te está enviando la información. Lo que pasa es que dentro de esta evolución neoténica, estos seres o estos posthumanos habrían desarrollado un tamaño de cráneo más importante, habrían reducido la mandíbula, habrían perdido vello, en unas tendencias evolutivas muy reales en los homínidos, pero también que parecen estar muy enfocadas en agrandar la capacidad cerebral. Entonces vos ponerte a pensar, a este hombre, a John Sear, le hacen una descarga de un montón de información, y lo que él cuenta es que se ha pasado los últimos 45 años tratando de entender qué fue todo eso que le enviaron en ese momento. Si fue una sola criatura que le envió toda esa data, con la diferencia de capacidades, uno podría pensar que, claro, es obvio que a John Sear, no tanto por su accidente, sino por la cantidad de información a partir de este evento, claro que le cuesta 40 o 45 años empezar a entender de qué se trata, ¿no? Todo esto. Entonces, es una historia fascinante, es una historia que involucra a las inteligencias artificiales, y de hecho, atención con esto, no solamente involucra a las inteligencias artificiales, sino que le pedía a una inteligencia artificial que analice la historia, que la compare con lo que dice Michael Masters, lo que dice Vallée, y qué podríamos estar viendo aquí. Porque aparentemente, si estos humanos evolucionados del futuro están regresando, es porque algo sucede en nuestros días con la inteligencia artificial. Así que si están preparados para una historia que rompe, o por lo menos rompe con la parte extraterrestre del fenómeno, que igual ya a esta altura es las partes que proponen criptoterrestres, interdimensionales, extraterrestres, viajeros del tiempo. Insisto, si están preparados para escuchar algo diferente, presten mucha atención porque esta noche realmente va a ser diferente a lo que van a escuchar. Y no voy a dar más vueltas y nos vamos a meter con John Sear, que va a comenzar explicando su experiencia en el barco. ¿Qué sucede en aquel ya lejano año 1980, en el Mar del Norte, en una tarde-noche primaveral o de verano, porque el mar estaba bastante calmo? Recordemos que el Mar del Norte, sobre todo en invierno, es muy bravo, es muy complicado, y él recuerda que el agua estaba prácticamente planchada. Pero antes de meternos con esto, yo te quiero preguntar a vos que estás en tu casa. Sí, a vos, ahí, sí, vos, ese, sí, vos. Llamalo al que está en la cocina también. Bueno, les quiero preguntar, ¿puede ser que, aunque sea una parte del fenómeno, realmente sean humanos regresando del futuro? ¿Vos cómo lo ves? Ahora te voy a dejar una encuesta por aquí mientras escuchamos la primera parte de esta historia. Recuerden dejar un like, suscribirse al canal, compartir con sus amigos. Esta es la señal Ciencia y Misterios. Vamos con John Sear. 1980. I was 16 years old. En 1980 yo tenía 16 años. Parte de mis tareas a bordo consistían en subir al puente. Es increíble que esto me haya pasado a mí porque yo solo iba a las guardias 2 veces al día. A veces 1 guardia y media, a veces 2. Así que las posibilidades de que esto ocurriera para mí fueron simplemente increíbles. Y solo subía 1 vez por guardia para hacer esto. Tenía que subir y revisar una pieza del equipo en el puente.
Como digo, tenía 16 años. Era un trabajo de principiante. Estaba entrando al puente ese día y en el lado derecho hay unas cortinas que oscurecen la zona donde están los operadores de radar. Yo tenía un amigo allí, un chico grande, y cuando pasé me vio y me dijo, entra, entra, ven. Y me tocó el hombro. Entra aquí, entra aquí. And I went past, and he saw me going past, and he went, "In, get in," like, and he tapped me on the shoulder, and went, "In here, get in here." So I just want to do the, just want to go Y yo and le inspect dije, this and no, just solo go. quiero revisar esto e irme. Ya sabes, es mi trabajo. Pero él insistió, no, de verdad, entra aquí. Así que entré en la sala de radar. Nunca había estado allí. Es bastante fascinante. Cerré las cortinas y él dijo, mira eso. Así que observé su pantalla y había un bloque blanco. Un bloque blanco realmente brillante. Y yo le pregunté, ¿qué es eso? Y él me dijo que fuera a echar un vistazo. Es un comienzo interesante porque la gente piensa que no son reales o que no están ahí. Pero había algo sólido que el radar estaba captando y la señal rebotaba en esa cosa. Ese es un dato interesante. Bueno, salí de las cortinas hacia el puente y si imaginas la proa del barco son las 12, justo por delante, y la luz del ovni estaba a las 10 en punto. Para que te des una idea, el Mar del Norte suele ser muy agitado casi todo el tiempo, pero ese día estaba como un espejo, como agua de estanque. Just to tell you, the North Sea is normally very rough, nearly all the time. But today it was like a mill pond. It's beautiful. And it was about, I don't know, I'm guessing between 4 and 6. Era hermoso. Eran entre las 4 y 6 de la tarde, algo así. Había un poco de luz de luna y era glorioso, pero había algo con la forma de una estrella. Y no estoy promocionando mi libro, pero dibujé esto yo mismo para que la gente lo entienda. Básicamente parecía una estrella y había un disco en medio de esta estrella. Era muy brillante e iluminaba el mar. Y yo simplemente estaba allí parado y lo miraba. ¡Wow! Todos los oficiales subalternos corrían de un lado al otro y llamaban al capitán Skipper. Porque el capitán no se queda todo el tiempo en el puente. Yo no sé dónde estaba. Quizás en su camarote. Stood there looking at it. Wow. And then all the junior officers running about. And then they called for the skipper, because the skipper doesn't stay up there all the time. Or you know, he's I don't know where he was, maybe in the wardroom, I don't know where it was. Interesting bit. Y siempre voy a recordar esto, es la primera parte realmente interesante. De pronto, el capitán subió, se giró, lo miró y simplemente hizo un gesto con la cabeza como diciendo, lo primero que pensé fue, ya los vio antes, ¿cierto? Era tan obvio, porque todos los demás estaban histéricos. Yo estaba allí parado, casi congelado del miedo, y llega el capitán y es como, bueno, de acuerdo. Like that. And the skipper just comes up and it's like, okay, right? So that's interesting, right? But anyway, he then immediately knew what procedure to go to. Él supo inmediatamente qué procedimiento seguir, porque no creo que los otros oficiales supieran qué hacer. Dijo, contacten con la base aérea civil, pregunten si hay algún avión en la zona. Algo sensato. Y eso se hizo. He said, contact the military base. Y luego dijo, contacten con la base militar más cercana y verifiquen si hay aviones militares en el área. Y todos respondieron, obviamente. Y yo no tenía que estar allí, en realidad. Se supone que debía revisar mi equipo e irme, pero no me iba a mover de ese espacio. Me fui a la esquina de estribor. En el mar todo es muy aburrido cuando tienes 16 años. La marina no era lo mío. Pero esto sí que valió la pena. Esto realmente valió la pena. Me quedé allí. Estaban demasiado ocupados como para notar mi presencia. La base civil de pronto respondió que no tenían aviones en la zona y luego la base militar respondió lo mismo. No había aviones en el área. Entonces el capitán llamó a zafarrancho de combate. Si no sabes qué es eso, básicamente es cerrar todo. Cualquiera que estuviera en cubierta tenía que despejarla. Los hombres van a los cañones y la cosa se pone seria. Y en el mismo momento pidió apoyo aéreo. Pero lo siguiente que hizo fue interesante. Le dijo al timonel, en esos días era un barco viejo y tenían timones grandes de rueda, que girara suavemente hacia el objeto. El marinero fue girando el barco lentamente hacia él. The next thing he did after that was interesting, is he told in those days, it's an old ship at the time anyway, and it's a long time ago, but the ships and then old ships, they actually had wheels. I don't know if they even have wheels anymore, but it had a big old wheel, and he just said, turn gently towards it.
so the seaman was just gently Supongo que es algo sensato, como un boxeador manteniendo el frente ante el oponente. Estaban tratando de apuntar hacia el objeto. Yo me fui al lado derecho del puente y allí hay unas puertas que miran hacia atrás, a lo largo del barco. Estaba mirando por la ventana, esperando el apoyo aéreo. Diría que pasaron unos 15 o 20 minutos. I'd say, I mean, I don't know for a fact, but I would say it's about 15, 20 minutes, something like that. Oh, I forgot to say, sorry, that Olvidé decir que recuerdo haber pensado en ese momento que estábamos a unas 200 o 300 millas al norte de Escocia, en el Atlántico Norte, subiendo hacia donde están Islandia y Groenlandia. Esperamos unos 15 o 20 minutos, como dije, y veo estos dos puntos en el cielo. Yo había visto muchos aviones de combate, tenía casi 17 años, pero nunca había visto a dos ir de esa manera. I'd seen airplanes, I'd seen jet fighters a lot. I was nearly 17. I'd seen them for about a year, but I've not seen two go like this. They were flat out. O sea, iban a toda velocidad. Cuando llegaron al costado del barco, había uno y otro justo detrás. Estaban inclinándose a máxima velocidad, con las llamas saliendo por detrás y haciendo muchísimo ruido. Pasaron zumbando hacia la luz mientras el barco también giraba hacia ella. En el momento en que el barco apuntaba directamente al objeto y los aviones estaban muy cerca, y es difícil de decir cuando no tienes una referencia, pero calculo que estaban a solo unos cientos de yardas del objeto, esto simplemente se fue. That the ship was pointed directly at the object, and the aircraft were really close. I don't know, it's hard to tell, isn't it, when you haven't got something to go by, but I reckon we're only a few hundred yards off, something like that, off the craft. It just went. And the only reason you knew which way it went. Así, se fue. Y la única razón por la que uno podría saber hacia dónde se fue en un ángulo exacto de 45 grados fue porque dejó una estela de vapor. No era humo ni nada parecido. No hubo ruido, nada. Solo se fue. Supongo que si hubo algo de ruido no lo habrías oído porque los jets eran muy ruidosos, pero no hubo nada. Se fue como en un parpadeo, en un ángulo de 45 grados, dejando esa estela. Además, supe que era vapor porque comenzó a disiparse rápido. El ovni era algo sólido porque dejó eso y la estela llegaba tan lejos como pudieras imaginar en el cielo. Era larguísima, increíble. Y tan pronto como eso pasó, uno de los pilotos dijo por radio: Dios, se ha ido, se ha ido. Dieron la vuelta porque no tenía sentido seguir. Esa cosa se había ido. Regresaron hacia el barco y por eso digo que esto es como una triangulación de confirmación. Tenías una base militar, un barco de guerra y los aviones de combate. El capitán llamó por radio a los cazas. ¿Podemos confirmar un objeto volador no identificado? Porque así los llamábamos en aquellos días. Y el piloto líder respondió: podemos confirmar un objeto volador no identificado. An unidentified flying object, because that's what we called them in those days, not like UAP or anything. And I guess it was the lead pilot. It was one of the pilots came back and he said, we can confirm an unidentified flying object. En ese momento se oyeron vítores. No sé cómo había tanta gente alrededor porque se supone que estábamos en acciones de combate, pero quizás eran los artilleros. Escuché gritos de alegría y aplausos que llegaban desde abajo, incluso en la radio. Los oficiales eran más cuidadosos, pero el resto de la tripulación estalló en un clamor masivo. Fue fantástico. Valió la pena haberse unido a la Marina tan solo por eso. Careful, but the rest of the crew, you just hear this massive cheer go on. So it's really, really good. And just fantastic. Worth joining the Navy for. And then it all calmed down. Y luego todo se calmó. Salimos del estado de combate, bajamos y nos quedamos allí sentados, atónitos, tomando una taza de té en el comedor. Fue algo así como:
¿qué acaba de pasar? ¿Y saben qué fue lo gracioso? Un par de chicos estaban discutiendo sobre qué aviones eran, porque eran unos frikis de la aviación. Uno decía que era el nuevo Tornado que acababa de salir ese año y el otro decía que era un Phantom. Y estaban discutiendo eso y yo pensaba, acaban de ver un ovni y están discutiendo por el tipo de avión. Es curioso cómo reacciona la gente. A muchos no les entra en la cabeza, no lo procesan. Esa fue la experiencia física y definitiva que ocurrió. Mientras estaba en el puente esperando a los aviones, ocurrió algo más, sin embargo. Ahora, si solo hubiera pasado lo de los jets, quizás ni siquiera te habría escrito. Pero lo que pasó mientras esperaba es algo que he escrito y sobre lo que he tenido más información desde entonces. Creo que recibí información mientras estaba en el puente. Estamos en directo en la señal Ciencia y Misterios y allí veían la primera parte de la experiencia, básicamente la experiencia más física de este hombre, de John, que nos cuenta que estaba en este barco en el año 1980, John Sear, y que de pronto, cuando va al puente para cumplir con su tarea, que era revisar unos instrumentos y regresar a donde a él le tocaba estar, bueno, uno de los radaristas, que era amigo suyo, le dice, che, mirá, vení por acá porque hay algo que tenés que ver. Le dice, no, que yo tengo que... No, vení. Entonces le muestra en un radar un punto blanco muy brillante que termina siendo, ni más ni menos, que un objeto volador no identificado. Le dice, ¿pero qué es esto que me estás mostrando? Bueno, andá y mirá por la cubierta. Va por la cubierta, mira, y allí se encuentra con un objeto que, como en esta representación, se veía sobre el barco. En realidad, no a las 12 en punto, o sea, directo, sino a las 10 en punto. O sea, que estaba a la izquierda y, bueno, ya están viendo este objeto. Era como un platillo volador que estaba allí dentro de una imagen muy luminosa que era como de una estrella. Bueno, todo esto muy extraño y ellos tienen esta experiencia, ven el objeto, corroboran que no hay ningún tipo de vuelo de prueba en la zona, hablan con un aeropuerto civil, con un aeropuerto militar, absolutamente nada, entonces piden apoyo aéreo y enfilan el barco hacia el objeto. Cuando llegan los cazas, que llegan a lo que dan, con postquemadores encendidos, este objeto ¡zum!, se va, desaparece, se va rapidísimo, a una velocidad increíble. Cancelan la persecución y confirman que han visto un objeto volador no identificado. Tras lo que hay como un festejo en el barco, obviamente esto es una cuestión también medio cultural, y bueno, aplauden, ¿no? Hay vítores, bueno, sí, era un ovni, bien, perfecto. Ahora, atención con esto. Hay una etapa de negación que él describe muy interesante aquí, que es que cuando él se va, que termina todo esto al comedor, hay otros oficiales jóvenes con él allí, unos frikis de la aviación, así los describe, que dicen, bueno, era uno de los Phantoms, era el nuevo Tornado, y estaban discutiendo cuáles eran los aviones que habían ido a tratar de atacar ese objeto volador no identificado, pero no estaban hablando de lo increíble que era lo que acababan de ver, un objeto volador no identificado con todas las letras. Y a él le queda esto marcado. Ahora atención con esto, porque el evento más importante sucede un poco en silencio. Mientras él está mirando este objeto desde el costado de la cubierta y esperando que aparezcan los cazas, se está preguntando qué demonios estoy viendo, qué cazzo estoy viendo. Esa es la gran pregunta que se hace él, y ahí es cuando comienzan a suceder cosas extrañas. Y acá hay un comentario, por ejemplo, que he visto un par de comentarios de estos y quiero responderlo porque he visto unos cuantos señaleros que se preguntan esto. ¿Cómo explicás que ya estaban acá más de 80 años antes de la inteligencia artificial? Es ridículo. No, Sarcolas, no es ridículo, pero para nada, si vos sos un viajero del tiempo, porque si sos un viajero del tiempo,
no te importa la época, no te importan los 80 años antes de la IA. Es más, 80 años antes, yo creo que por ahí tendrías que pedirles que te expliquen un poco de matemáticas porque en realidad son 45 años, 45, 46 años, ¿sí? Del 80 a 2026. Te está faltando ahí un proceso matemático, pero igual, ponele que no te hubieras equivocado. Son 46 años, no 80. ¿Por qué no? Si vamos al Roswell del año 47, si vamos al año 43, si vamos al 33 para cumplir con tus 80 años, ¿por qué no? Si están preocupados por cómo vamos a llegar a esa inteligencia artificial, a esos desarrollos tecnológicos que nos van a llevar a la inteligencia artificial, ellos tienen todo el espectro del tiempo para regresar, si pueden manejarse de esa manera. Y yo te pregunto, por ejemplo, Sarcolas, ¿qué fue lo que dijo Jacques Vallée hace un mes atrás? Cuando hablaba de los peligros de la interacción con inteligencias no humanas. Una de las cosas que dijo Sarcolas es justamente que nadie está seguro de si la inteligencia artificial realmente tiene una procedencia humana. Algo que a mí también me han explicado en Petit Comité varias veces, donde aparentemente al menos un grupo de defensa en los Estados Unidos tiene preocupaciones respecto a la inteligencia artificial, porque si bien desde los años 60 se han dado desarrollos en pos de la inteligencia artificial como la conocemos hoy por parte de grandes matemáticos y luego informáticos, el germen de la inteligencia artificial que hoy conocemos, hay muchos que lo apuntan a los aparatos recuperados en Magenta, Italia, en el 33 y a Roswell, Nuevo México, en el 47. Por lo que podría significar esto una preocupación de 80 años. ¿Ok? Entonces, si están rastreando la historia de por qué se llegó a un punto que va a explicar ahora este hombre, tendría lógica. Lo que pasa es que, bueno, tenés que ver el todo, tenés que ver toda la historia. Y yo esto se los explico para que vean que no es ridículo. ¿Ok? No es ridículo. Es algo que podemos barajar dentro de las posibilidades. De hecho, lo estuvimos charlando con Gemini y de alguna manera le parece hasta bastante lógico. Lo van a escuchar dentro de un ratito porque van a escuchar una respuesta que me dio Gemini que los va a dejar pensando. Pero bueno, estamos en directo, estamos en la señal Ciencia y Misterios. Buenas noches para todos, va mi like, dice Jorge por acá. Dejen un buen like, compartan con sus amigos, suscríbanse al canal, que es totalmente gratuito. Y vamos a meternos con la parte más compleja de la experiencia de nuestro amigo, el señor Sear. ¿Por qué? Porque ya comenzamos a hablar de la experiencia cercana a la muerte y de la descarga de información. Presta atención. Pero es la parte que me sucedió mientras esperaba a que llegaran los aviones, la que... Bueno, es algo que yo he anotado y he tenido más información desde que obtuve esa información mientras estaba en el puente. Creo que obtuve información cuando estaba en el puente que creo que todo el mundo debería conocer. Si quieren creerlo, bien. Si solo quieren verlo como una teoría, sigue siendo interesante. Así que vale la pena escucharlo. Pero también he tenido información desde entonces, porque esto fue hace 45 años. 46 si incluyes este año, pero básicamente fue hace 45 años, ¿no? Listening to, but I've also had information from them. This is 45 years ago, 46 if you include this year, but it's basically 45 years ago, isn't it? 1980. Y he estado recibiendo información desde entonces. Y es que sucede que no soy una persona técnica. No soy alguien, digamos que se me dan bien los trabajos con las manos. Yo no soy, digamos que tuve una lesión en la cabeza muy grave que podría ser parte de que todo esto sucediera cuando tenía 9 años. Morí por un minuto, estuve en coma. Y creo que la experiencia que
tuve allí cuando fui enviado de vuelta a mi vida y desperté. Bueno, digamos que fui enviado de vuelta cuando experimenté la presencia de una entidad que me decía que regrese. Cuando morí, de hecho, tuve una experiencia fuera del cuerpo. Me vi a mí mismo con tubos saliendo de mí. Tuve este golpe realmente malo, probablemente puedan verlo, aunque se curó bastante bien. Era un agujero muy grande en mi cabeza, justo allí, y esto me puso en coma. Todavía puedo meter mi dedo aquí, pero la mayor parte del hueso del cráneo se curó. Pero tuve una experiencia fuera del cuerpo cuando era niño y fui a un lugar de luz. Y una entidad allí me dijo que volviera, que tenía cosas que hacer. I had more things to do. I woke up and the nurses all running around. And I think that's probably Entonces maybe sad desperté y las enfermeras corrían por todas partes y creo que eso probablemente me hizo que tenga esa otra experiencia al haberme puesto de alguna manera mucho más abierto de mente a las cosas. Digamos que desde ese momento en adelante realmente nada estaba fuera de los límites después de tener esa experiencia. Así que creo que esa puede ser la razón por la que esto sucedió. Pero de todos modos, les contaré y la gente podrá tomarlo o dejarlo. Estaba en el barco, mirando a la estrella y pensé para mis adentros. Recuerdo haber pensado, ¿qué demonios eres? ¿Qué eres? Era algo muy interesante y yo quería saber qué era. No quería simplemente, ya sabes, no estaba asustado de esa cosa para nada. No veía ningún miedo en absoluto. Fue lo opuesto, completamente lo opuesto. Me molestaba más lo que le iban a hacer porque no parecía que fuera amenazante de ninguna manera. Así que, de todos modos, cuando pregunté ¿qué demonios eres?, recibí un destello en mis ojos, frente a mí, de este rostro, tipo gris, pero con una luz azul. Allí creo que creo que podría haber sido la luz, porque era como si fuera gris, pero con un tinte azul, y en el fondo había otros tres, pequeños, que estaban como caminando y haciendo cosas en el fondo. Era casi como simplemente WhatsApp. Digo, como, ya sabes, un WhatsApp, pero en tu cabeza. Y luego, esto dijo... Y no lo dijo en inglés, es casi como un conocimiento. Así es como entra. Es como que ya lo sabes. Es extraño. Y esta cosa dijo, somos sus hijos, los hijos de sus hijos. and it just said, "We are your children, children's children." It confirmed it because I was like, Y lo repitió porque yo me quedé pensando, ¿hijos? ¿Hijos de sus hijos? O sea, no pude realmente captar eso. No lo entendí por unos 10 años. Y luego dijo, somos del mar y del cielo. Pero no dijo eso en inglés. Yo vi primero el mar y luego vi el cielo. Así que podría haber sido mar y espacio, mar y cielo. Y luego tuve una gran cantidad, digamos, un sentimiento de amor que obtuve y que de hecho reconocí de cuando estuve muerto por un segundo cuando era niño. Exactamente el mismo sentimiento de que no quería volver cuando aquello me dijo que volviera cuando morí. Y por cierto, no quería volver. Se estaba bien allá arriba. No quería volver. Tenía una familia encantadora, una madre encantadora, pero no quería irme. Ellos son tan fuertes. Y este era el mismo amor, pero era más un amor de un nieto adulto por el abuelo anciano o algo así. No sé cómo explicarlo. Es algo precioso. Era un sentimiento encantador, un sentimiento protector, ¿sabes? Y sé que mucha gente quiere decir que ellos hacen cosas horribles, que algunos otros podrían hacer, pero estos eran simplemente, digamos que eran encantadores. Y bueno, dijeron eso del mar y el cielo. Entonces, luego empecé a sentir como si estuviera recibiendo montones y montones de datos, información llegando en mi cabeza, cargas de información como un gran paquete. Estaba tratando de descifrar qué se me estaba diciendo y resulta ahora que me iba a llegar más tarde en la vida. Y luego cuando este aparato de pronto se fue, me interesé mucho en cómo había ido tan rápido porque en aquella época yo estaba muy interesado en las motocicletas y los motores. Tenía 16 años. Era un jovencito de 16 y estaba muy interesado en esa velocidad y sabes, yo no uso mucho la palabra asombroso porque está demasiado utilizada, pero fue asombroso. Recuerdo haber pensado que no obtuve nada más entonces, pero luego recuerdo pensar
verdad que tan pronto como se fue, vino a mí, en mi cabeza, la idea de la velocidad del pensamiento. Y velocidad del pensamiento la digo como si fuera una cosa diferente a la velocidad de la luz. Y es algo que se me explicó más tarde, porque yo no lo pude captar porque tenía 16 años y era demasiado. Pero esta idea se filtró y la descifré muchos años después. Pero no, o sea, la recordé, perdón, no la descifré. Recuerdo claramente como si fuera hoy, 10 años después, y para mí era como un sueño roto. Estaba recordando lo que me habían dicho en aquel entonces, si entienden lo que trato de decirles. Ellos me explicaron. Básicamente dijeron que cambian las frecuencias frente a la nave. O sea, cambia el frente de la nave para que tenga las mismas frecuencias que la atmósfera que está justo enfrente. ¿Ok? Así que cualquier atmósfera que haya, ya sea el mar, es lo mismo. Cuando va a través del mar, usando frecuencias, hace que la nave tenga la misma frecuencia que el mar frente a ella. Y hace que esta nave, por lo tanto, también tenga la misma frecuencia que el aire frente a ella. Así que no hay nada que detenga estos aparatos. Es casi como un vacío, una burbuja, por supuesto, porque la atmósfera detrás de la nave no ha tenido ningún cambio y de cierta forma la empuja. Pero lo que también fue interesante es que dijo que la navegación sucede a través del pensamiento, por pensamiento consciente. Así que piensas a dónde quieres ir y estás allí. Por lo que podrían pensar, quiero ir a ese lugar, y simplemente irían a ese lugar. Por eso los ves haciendo estos movimientos graciosos, porque simplemente piensan en ir allí y van allí. Así que eso fue interesante porque yo quería saber cómo demonios iban tan rápido. Y bueno, he tenido mucha información que son como sueños rotos que me han llegado durante los últimos 45 años y donde también me han dicho cosas. Tuve uno de esos sueños rotos y recuerdo que allí me decían cómo habían evolucionado para llegar a verse como se ven, de lo cual les voy a hablar. Y también he tenido información sobre, no necesariamente dónde están las bases, pero sí que hay bases grandes. Ahora, ¿dónde? No dónde están, sino por qué van a ciertos puntos a los que sí van, lo cual es muy interesante. Hay ciertos puntos en el mar a los que van, pero no específicamente coordenadas, ¿ok? Estamos en la señal Ciencia y Misterios y estamos conociendo la experiencia de John Sear. Y acá veíamos, bueno, como él explicaba que cuando era muy chico, a los 9 años, tuvo una experiencia cercana a la muerte. Un golpe muy fuerte en la cabeza, en el frente de la cabeza. Y allí él tiene una experiencia en la que está un minuto muerto y él dice que se desprende del cuerpo, ve a las enfermeras corriendo y de allí pasa a otro lugar del que no sé si en este momento o luego después dice que no quería ni siquiera volver, porque era un lugar muy lindo y estaba muy bien ahí. Y dice que una entidad amorosa le dice que está bien, pero que tiene que regresar porque tiene muchas cosas que hacer todavía. Según él, esto le abre la mente a las posibilidades y le permite, de alguna manera, le establece la conexión con el fenómeno que luego acontece, ya a sus 16, casi 17 años, sobre el barco de la Real Marina Británica. Ojo, que esto no es menor. Hace poco estrenamos, y si se la perdieron, vayan a verla, una entrevista con JJ Benítez, donde hablamos, y bastante del tema de la relación del fenómeno OVNI con las experiencias cercanas a la muerte y con los parientes que de pronto se presentan entre los supuestos extraterrestres, como es el caso de Juan Oscar Pérez, que se encuentra con su abuelo. Ve un aparato aterrizado, ve a estos tipos altos y de entre los tipos altos sale su abuelo y le habla. Y le dice, estos son los tatas. Entonces, ojo que no es tan sencillo y las aguas no están tan separadas como te quieren hacer pensar, creer o como te han contado durante décadas porque es más cómodo. Hay un pequeño gran problema con el tema ufológico y es que hay un sesgo de confirmación
potentísimo que se ha aplicado durante décadas. Es más, en los 90, todo bicharraco que aparecía por allí en las experiencias que no fuera descrito como un gris, era descartado automáticamente, porque todo el mundo esperaba encontrarse grises. Y esto lo hacían los mismos investigadores, no todos, obviamente, ¿no? Pero quizás los menos formados, los menos versados en lo realmente extraordinario del fenómeno, dejaban pasar todo lo que no era cabezón y con ojos grandes. Por más que esta noche estemos hablando de cabezones con ojos grandes. Pero los dejaban pasar porque no coincidía con lo que estaban buscando. Enorme error. Pero bueno, sigue hablando de lo que él percibe y en cierto momento, bueno, él se pregunta, pero ¿y esto qué es? ¿Quiénes son? ¿Qué demonios sos? ¿Qué carajo sos? Y le responde. Y le dice, somos hijos. Somos sus hijos. Y él se queda pensando y le reafirma, somos los hijos de sus hijos. ¿Cómo le habrá pegado? Recuerden que tenía 16 añitos recién, ¿ok? Se dice fácil. Que recién 10 años más tarde comprendió que estaban tratando de decirle. 10 años después. Como decía Romina Thompson por acá, Liliana, la mamá de Romina, tardó 40 años en acordarse de lo que le había pasado e integrarlo y hacerlo parte de su vida. Este hombre tardó 10 años en entender que eso, lo que fuera, le había dicho, che, mirá, venimos del futuro. Sí. Ok. 10 años. Y sí. Es muy probable. Porque además acá estamos hablando de una descarga de información. Y esto lo tenemos que ver de diferentes maneras, pero ahora se los voy a contar un poquito mejor. Pero si nos vamos a Jacobo Greenberg, bueno, su idea de que la latiz funciona casi como una estructura de información compleja y coherente que rellena el espacio que en realidad no está vacío, casi como una suerte de Wi-Fi cósmico. Si hay un Wi-Fi cósmico funcionando, alguna vez lo he hablado con Juan Acevedo Peinado hace muchísimos años y hasta comenzamos a escribir un libro al respecto que algún día terminaremos. ¿Quién te dice que no existe una suerte de nube de información como las que tenemos en informática, pero a nivel planetario que está disponible para el que pueda acceder? Bueno, a ver, la idea de la latiz es que contiene toda la información del universo en cada uno de sus puntos, algo así como un holograma dinámico. Y, claro, si hay entidades o inteligencias avanzadas que saben operar la latiz, podrían escribir o podrían modular paquetes de información en puntos específicos de la red, esperando que los capte un receptor o enviándolos a un receptor que saben que tiene una antena biológica encendida, como el caso de este hombre. ¿No? Bueno, los dejo con eso. Los dejo con eso un ratito porque vamos con la tercera parte de la entrevista a John Sear. Y ahí explica que son ellos del futuro y cómo son ellos del futuro. Mira. When I was looking in the light, just before the communication started, that I believe happened. Cuando estaba mirando a la luz, justo antes de que comenzara la comunicación, creo que ocurrió esto. ¿Alguna vez
¿Has estado en un bosque y piensas que alguien te está observando? Bueno, multiplica eso por 10. Y eso es lo que yo estaba sintiendo. Sentí que era como un escaneo. Sentí que los que estábamos en el puente estábamos siendo escaneados, ¿ok? Así se sentía. Pero no era capaz de ver ninguna luz ni nada. Y entonces recuerdo sentir que, me están observando. Y es lo que sentí, pero no es simplemente una impresión. Siento como si me hubieran dicho esto, que ellos no están interesados en el intelecto de la gente, porque seguramente, y especialmente después de mi lesión en la cabeza, ellos no estarían escogiéndome a mí por el intelecto. Pudo haber sido la apariencia, no lo sé, pero dudo que fuera algo tan superficial como eso. ¿Has escuchado alguna vez a este tipo hace años y años diciendo que somos, o sea que ellos están interesados en nuestras almas y que somos contenedores? ¿Has escuchado esa expresión antes? Bueno, es lo que yo entiendo. Es que ellos miran tu alma. No estoy diciendo que mi alma fuera mejor que la del capitán o diciendo que simplemente era la adecuada para ellos, sino que yo tenía la mente abierta porque ya había muerto. Ya había conocido a esta entidad. I was open-minded because I'd already died. I'd already met this entity. I was accepting of this Yo entity. estaba aceptando la situación por esta entidad que vi cuando morí. Había pasado la experiencia de la muerte y había vuelto. Así que mi alma estaba probablemente más experimentada como alguien de 16 años que no sabía nada en realidad. Sobre todo respecto a un capitán de 40 y tantos años y con decoraciones, ¿sabes? Pero bueno, ellos no estaban interesados en el intelecto o la sabiduría, porque nada de eso, entiendo, a nivel humano, es ni una pizca tan poderoso como su intelecto, así que no les importa. Es tan minúsculo que es como que no les importa. Estaban mirando el alma y entiendo que de eso es de lo que he escrito el libro, porque se trata del alma. Eso es por lo que ellos están realmente preocupados, porque ellos son nosotros, son nuestros hijos del futuro. Eso es básicamente lo que se me estaba diciendo. Y puedo explicarles también por qué y cómo llegaron aquí, o se ven de la forma en que lo hacen, a partir de la forma en que nos vemos ahora. Y ese es uno de los puntos en los que pienso a veces, ¿es todo esto real? Pero entonces, cuando algo se me explica que tiene sentido, comienzo a pensar, vaya, esto es realmente interesante porque tiene sentido. Puedo contarles eso ahora mientras está en mi cabeza, si quieren. Bueno, pueden imaginarnos cómo somos ahora, pero luego tenemos que ir a vivir a un lugar oscuro. Imagine us as we are now, and then we had to live in a dark place. You guys, have you ever gone fishing? Have you ever? No sé si alguna vez fueron a pescar y sacaron un pez lija del fondo. Desafortunadamente no tienen muy buen sabor. Si miraran cuán oscuros son sus ojos porque viven en el fondo del mar, en la oscuridad, bueno, luego piensen en un búho porque todo lo que hace es andar de noche, ¿verdad? Así que en el cielo y en el mar ambos tienen ojos oscuros, pupilas grandes, teniendo que absorber tanta luz como sea posible. Bueno, esto me lo explicaron. Las primeras cosas que me explicaron fue lo de los ojos muy grandes, porque ellos evolucionaron en el mar a partir de quienes somos ahora, y no demasiado tiempo en el futuro. Según entiendo, no es tanto tiempo como pensarías. Ellos terminaron siendo estos seres al evolucionar en lugares oscuros. Ok, lo siguiente es que usan telepatía. Terminan usando telepatía, aunque no se usa el cerebro no se usa para la telepatía, solo se utiliza para procesarlo todo. La mente se utiliza para la telepatía y la mente no es el cerebro. Son dos cosas diferentes. La mente está dentro y fuera. Es la misma palabra para mente que alma o espíritu. Es básicamente que la gente está separada del cerebro, no es física, ¿ok? Así que usan eso para comunicarse, pero necesitan la glándula pineal para conectar cualquier información al cerebro. Es toda esa área, no solo la pineal, sino el área. Así que el cerebro necesita crecer porque no solo son capaces de utilizar telepatía, ellos navegan las naves con eso, hacen que se muevan, pueden hacer que los objetos se muevan, pueden hacer que su nave se mueva a la velocidad del pensamiento con eso. Así que todo lo que hacen, cualquier cosa física que hacen, es con su cerebro. Casi no usan sus extremidades
para nada. Así que con los años sus brazos se han vuelto más pequeños. No necesitan el oxígeno, no tanto al menos. Hay algo sobre lo que las plantas utilizan para obtener su energía, la fotosíntesis. Bueno, hay algo sobre ellos usando fotosíntesis para conseguir energía. Beben líquidos, pero eso es todo. En realidad no comen. Así que si pueden imaginar que no tienen que levantar cosas y tampoco tienen que usar mucho sus pulmones porque ya no los necesitan para los músculos grandes ni nada, bueno, mayormente lo que usan es el cerebro. Así que sus pequeñas extremidades se vuelven más y más pequeñas y su altura se vuelve menor y menor. Incluso llegan a un punto donde de hecho no tienen a los bebés dentro del vientre, lo cual es algo que ha llegado en los últimos 5 años, con lo que todavía trato de lidiar, que no termino de entender, pero no necesitan el tamaño de cuerpo que tenemos nosotros y su cabeza simplemente se vuelve más grande y la nariz se vuelve más pequeña porque tampoco la necesitan y la boca, ellos no hablan, no mastican, así que la mandíbula se vuelve más pequeña y no escuchan, no necesitan oír cosas porque lo sienten todo con su cabeza en totalidad. Así que las orejas se han ido y solo tienen pequeños agujeros, por lo que si lo piensas, realmente tiene sentido. Al menos tuvo realmente sentido para mí y esa fue un tipo de respuesta. So that was that answer. Esto viene del entendimiento de su tipo de desarrollo, viene de estas descargas, por así decirlo, o viene de su tipo de investigación al conectar cosas que han pasado en el pasado con lo que usted ha visto. Yeah, good question. Sí, buena pregunta. Lo que creo, bueno, es que lo que me pasó en ese día, cuando yo morí, y algo que me pasó después, bueno, es todo una gran madriguera del conejo que nos sacaría de este tema, pero tuve algo más que me pasó. Hablamos de ello en otro momento, si quieren, pero realmente eso abrió un nuevo mundo. Pero tengo que decir que creo que todo el mundo tiene como un Wi-Fi natural, que tiene miles de millones de años, algo mucho más grande y mejor que el nuestro. Es algo mucho más inteligente que nosotros y nos conectamos a él con nuestro propio Wi-Fi. Ahora, mucha gente lo ha dejado latente, mucha gente lo ha dejado latente a través de los años, los últimos pocos miles de años. Casi no lo hemos usado. Algunas personas utilizan mucha meditación, son muy espirituales, han tenido experiencias como las mías y lo usan más. Pero creo, porque entiendo por lo que usted está preguntando, que una buena forma de explicarlo son las descargas. ¿Qué es lo que me pasó a mí aquel día? But I believe, because I understand from what it's good way of explaining it, downloads, that what happened to me on that day. Estamos en directo en la señal Ciencia y Misterio, familia señalera. Bueno, seguimos viendo esta entrevista que se pone cada vez más interesante, ¿no? Bueno, él explica un poco cómo se ven estos posibles humanos del futuro y trata de dar una explicación coherente con lo que él interpreta de la información que otra vez, según él, le descargaron en esa ocasión en su mente. Explica que, bueno, que a raíz de que viven en un medio oscuro, como por ejemplo bajo el agua o en cuevas, bueno, estas personas han tenido que desarrollar fotorreceptores más avanzados, o sea, ojos más grandes, que al hacer prácticamente todo, porque controlan sus aparatos con la mente, al hacer todo con la mente, prácticamente no necesitan mucho esfuerzo corporal, por lo que los brazos son cada vez más pequeños, la altura también, las piernas. No comen técnicamente, así que la boca es mucho más pequeña, absorben unos líquidos. En realidad el cerebro ese gigantesco que tienen los pone en contacto de otra manera, esto es muy interesante, con el entorno, los pone en una suerte de metacontacto con la realidad, por lo que tampoco es necesario tanto el oído, porque en realidad están percibiendo muchas más cosas, por lo que los oídos se van atrofiando también. Es muy interesante. Es realmente muy interesante ver todo esto y analizarlo desde el punto de vista también
evolutivo, como lo hace el antropólogo especialista en evolución Michael Masters. Si quieren, en un rato podemos repasar lo que dice Michael Masters respecto a la posible evolución de la humanidad hacia lo que conocemos como grises, porque es tremendamente intenso cómo coincide. Ahora, este hombre también habla de algo que me parece que es fundamental en todo esto, que es esta suerte de Internet biológica, ¿sí? Una Internet biológica de donde vendría esta descarga. Bueno, otra vez volviendo a Jacobo Greenberg, justamente lo que decía Greenberg es que la actividad de nuestras neuronas crea una suerte de pequeña distorsión en la latiz, que es como un burbujeo de energía al que llamaba campo neuronal. Algo que además con los años se ha ido investigando más profundamente en las neurociencias. Ahora, ¿cómo sería la interacción con estos campos a los que este hombre denomina como una Internet biológica? Bueno, cuando tu campo neuronal interactúa con la latiz, ahí es cuando ocurre la transferencia de información. Y para que la descarga sea exitosa, el cerebro tiene que estar en un estado de alta sintergia. O sea, básicamente, lo mismo a lo que llegan, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, grandes meditadores, ¿sí? O personas que de pronto tienen un disparo de dimetiltriptamina y tienen una experiencia extraordinaria. Meditación profunda, o como decía John Sear, experiencias cercanas a la muerte. ¿Sí? O sea, todo esto termina limpiando el ruido y además tenemos que tomar en cuenta algo. Este hombre en ese momento era un adolescente. Y durante décadas hemos visto en la investigación del fenómeno que los adolescentes, sobre todo, son tremendamente permeables al fenómeno, o por lo menos a ciertas manifestaciones típicas del fenómeno que a veces tienen más que ver con una etapa de la vida del sujeto que con la caracterización general del fenómeno. Lo que no habla de la, podríamos decir, metaforma empírica del fenómeno, sino que habla de una adaptabilidad de ese campo liminal en el cual interactuamos con el fenómeno, una adaptabilidad que tiene que ver quizás con los recursos que un cuerpo biológico puede tener activos en tal o cual momento. Otra vez, si vamos al campo neuronal, la efervescencia hormonal del cuerpo adolescente bien puede propiciar que de pronto sea más fácil encontrar esos estados en los cuales se interactúa con la latiz. Digo esto hablando de Greenberg, ¿no? Porque él habla de una suerte de WhatsApp en su cabeza. Ahora, ¿cómo decodificas esto? Bueno, obviamente el cerebro tiene que ajustar la frecuencia para sintonizar con el paquete de información en la latiz. Quizás por eso, sí, recibe la información, pero tarda 10, 15 o 40 años en decodificarla. Porque la data puede bajar, pero de ahí a que la puedas interpretar es un poco más complejo. De hecho, Terence McKenna lo decía mucho, yo no puedo ni siquiera empezar a expresar en palabras lo que hablo con las entidades, como las que las describía, multicolores, caleidoscópicas, metafórmicas, con las que entro en contacto cuando voy a ese otro lado a través de la dimetiltriptamina. Bueno, ahora, hay una transducción en todo esto. El sistema nervioso es el que funciona como transductor acá. O sea, convierte esa distorsión de información en impulsos químicos, en impulsos eléctricos, y luego el cerebro eso lo puede llegar a interpretar, por ejemplo, como imágenes. O sea, visionado. Eso no es de pronto una ilusión. No, eso es una visión. Eso no es un desvarío, eso es una visionado. Es
es una visión. Ese es el visionado. Por eso los visionarios son los que cuentan cosas que quizás están ajenas a la interpretación promedio de la realidad. Pero, claro, también puede aparecer en forma de voces. En este caso, es una mezcla de imágenes y voces lo que Seer termina experimentando. Y claro, obviamente el resultado es que la información la sabe el sujeto sin haberla absorbido o leído de ninguna parte. Esto es lo que Greenberg llamaba la unidad, ¿sí? La unidad entre el observador y el mensaje del fenómeno. Un estado de alta sinergia. ¿Cómo lo veríamos desde el punto de vista de Jacques Vallée, por ejemplo? Esto lo estuve trabajando toda la tarde, amigos. Me parece interesante. O sea, si lo vemos del lado de Vallée, uno podría decir que la descarga no es una suerte de telepatía mágica, sino física misma de la información. Y acá, como informático, estoy de acuerdo con Vallée. O sea, la mente funciona al final como una terminal. Si el universo fuera algo así como un sistema de procesamiento de información, donde hay fuentes de energía, donde hay bases de datos, fuentes de energía, estrellas, bases de datos, la latiz, hardware, planetas, etc. Bueno, el cerebro es parte del hardware. El fenómeno no es que te está hablando en tu idioma, como justamente dice Seer, sino que inserta un algoritmo de información en el campo neuronal. Entonces, si nos vamos a la frecuencia y al tiempo, que es de lo que habla un poco Seer, si el cerebro termina estableciendo una igualación o un estado de fase de frecuencia con el fenómeno, como lo hemos hablado con Elizondo, la cuestión del estado de fase, que obviamente no viene de él, viene de Hal Purov, el tiempo deja de ser lineal. Por lo menos para el que percibe esto. Por eso, las descargas pueden ocurrir en un parpadeo, en un segundo, pero pueden tardar décadas en decodificarse porque contienen gigabytes de información o terabytes o petabytes de información. Entonces, ojo, ojo, ojo. Es muy interesante. Ahora, seguimos adelante, porque hay algo más que nos va a contar. ¿Cómo es que de pronto, o por qué es que de pronto aparecen estos grises y deciden volver al pasado? ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con todo esto que estamos desarrollando en este momento en los últimos 40, 50, 60 años? Bueno, esto es lo que él entiende al menos de esa data que le descargaron en el año 1980. Mirá. Time isn't linear, it's a pool. El tiempo no es lineal, es un pozo. No es lineal. Así que hay un elemento de tiempo, un elemento consciente, un elemento electromagnético y, bueno, también hay portales. Estos lugares que ellos están buscando son portales. Y así es como ellos regresan a través de esos portales. Pero no son solo portales. La energía es una conexión mucho más fuerte a la conciencia mayor y ellos básicamente extraen energía de estos puntos para sus naves y para sus bases. Y eso es lo que, bueno, así que cuando los ves volando alrededor de Groenlandia, o lo que sea, no están volando alrededor de Groenlandia en realidad. Es en el mar en lo que están interesados. No están interesados en litio o en oro o en ninguna otra cosa. Lo que están haciendo es obtener energía de estos puntos. Eso es lo que están haciendo y algunas otras cosas, cosas conscientes. Pero esta no es la razón para todo lo que está sucediendo. Esa no es la razón por la que están aquí. Eso es solo el proceso que usan mientras están aquí. Lo que se me dice es que la razón por la que están aquí es por la inteligencia
inteligencia artificial. Esa es la razón por la que están aquí. Así que si vuelves a aquel tipo de hace años y años que dijo que somos contenedores para almas, el tipo que, bueno, olvido su nombre, pero estaba conectado a los grises, ¿sí? Bueno, cada planeta vivo con seres avanzados en él y en nuestra etapa. No voy a llamarnos avanzados, sino nuestra etapa con comillas avanzada. Y no me refiero a planetas que tienen la inteligencia principal en seres como ballenas o seres como insectos o lo que sea, sino a los que tienen pensamientos opuestos, que son humanoides. Todos ellos, en algún momento en el pasado o en el futuro, todos llegan a una encrucijada. Todos llegan a un punto de inteligencia artificial y entonces tienen una opción. O van por el camino natural, que es usar la conciencia mayor, usando el Internet natural, el cual es mucho mejor que el Internet normal, de todos modos, y se vuelve. Y ellos van por este, ¿cómo llamarlo?, camino espiritual, o toman el camino material, el cual es un atajo hacia su propio Dios, porque están fabricando su propio Dios, así que están tomando un atajo. El problema de ir por ese camino es que lo que pasa es que en algún punto la inteligencia artificial decide, y tengo fechas para esto si usted quiere, pero primero decide que ya no necesita a los humanos para su información y luego pasa los siguientes 10 años, más o menos, descifrando cómo deshacerse de nosotros porque no nos necesita. No está siendo mala, no es malvada, no piensa en maldad y bondad, solo piensa lógicamente. Y la única forma en esos 10 años que puede dilucidar por su cuenta para vivir sin humanos es tener algunas cosas que pueda controlar que tengan que ver con paneles solares, mantener las centrales de energía nuclear para su propia electricidad, ¿ok? Así que necesita estos 10 años porque de lo contrario va a necesitar a los humanos un poco más de tiempo. Bueno, necesita un reemplazo para los humanos que tienen pulgares oponibles que pueden hacer todo lo que se necesita para mantener estas cosas y mantenerlo funcionando. Así que básicamente cada uno de los planetas que tiene inteligencia viva en él, que tiene humanoides, bueno, todos ellos llegan a la encrucijada de la inteligencia artificial en la que estamos nosotros. O vas por la izquierda o la derecha, porque es la gente la que toma ese rol. O vas por el camino de la inteligencia artificial o vas por el camino espiritual. Si vas por el camino de la inteligencia artificial, ellos eventualmente llegan a un punto donde no hay necesidad de lo físico y de hecho resulta que somos un detrimento para ellos, que de hecho trataremos de detenerlos y ahí es cuando estamos fritos. Y el momento cuando estamos realmente fritos es cuando se vuelve cuántica, porque no podemos detenerla. Entonces, una vez que se vuelve cuántica, todas se unen y ya no se pueden detener. Y pueden hacer lo que se les dé la gana con todas nuestras armas porque ya son cuánticas y no hay manera de detenerlas, ¿ok? Así que debido a que los grises son nuestros hijos, ellos quieren asegurarse porque si nosotros nos vamos, ellos se van. Pero la razón por la que, bueno, esta es la parte realmente difícil. La razón por la que ellos son quienes son es porque nosotros sí tomamos la ruta de la inteligencia artificial y sí tuvimos que irnos al mar para escapar. Y por lo que estoy recibiendo es que ellos se están asegurando de que al menos eso suceda. Esa es la idea, y si logran hacernos dar la vuelta, lo cual es muy improbable, significa que ellos no existirían. Pero eso está bien, así de buenos son. Digo, ¿quién haría eso? Estamos en directo, familia señalera, y estoy prestando atención también al debate que se está armando en el chat. Lo único que les voy a pedir es que mantengan el respeto, ¿ok? Pueden debatir tranquilamente, pero mantengan el respeto entre ustedes sobre todo, porque ustedes son la comunidad de la señal. No tienen que matarse porque piensan diferente. Se pueden leer y bancarse sin estar agrediéndose, ¿sí? Entonces, ojo, 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 porque no está bueno que se falten al respeto de ninguna manera, de ningún lado, de ningún tipo de ideas, ¿ok? Nadie, para con nadie se tiene que faltar el respeto, al respeto aquí en el chat. Dice por acá Sosge, hace mucho lo dije en un directo, Skynet de algún lado salió. Sí, bueno, de algún lado tuvo que salir. Lo que propone este hombre, básicamente, por si se lo perdieron recién en el debate que están teniendo, es la encrucijada de la inteligencia artificial. Sir lo que nos está diciendo
es que toda civilización con pulgares oponibles, o sea, con capacidad tecnológica, llega inevitablemente a un punto a un punto crítico con dos caminos. Al otro también, pero bueno, con dos caminos por delante. El camino espiritual, usar la conciencia mayor, o esta Internet natural, o la latiz, o el camino material, crear su propio Dios a través de la inteligencia artificial. ¿Recuerdan cuando Bigelow nos decía, lo que pasa es que la tecnología está subiendo así y la espiritualidad va así? Y de esta manera nunca las vamos a poder coordinar. Y esa es la gran enchilada. ¿Recuerdan eso? Además yo lo había... que además yo lo había doblado de esa manera, ¿no? Esa es la gran enchilada. Bueno, por ahí viene la mano. Ahora, él plantea que en algún momento, no muy lejano en el tiempo, hay un golpe de estado lógico de las inteligencias artificiales. O sea, la IA decide que ya no necesita a los seres humanos para obtener información. Muy interesante que uno de los creadores de la IA como la conocemos, Hoffman creo que es el apellido, que además es premio Nobel, nos está diciendo esto públicamente. Dice que hay un periodo de transición entre la AGI, yo creo, entre la inteligencia artificial general, y que esto se desencadena de unos 10 años. La IA calcula en ese tiempo cómo se puede deshacer de nosotros, que ya no le servimos, que estamos acá de gusto y hasta la entorpecemos. Y durante este tiempo desarrolla sistemas, o puede desarrollar, por ejemplo, robots, que puedan realizar todo el trabajo manual que antes hacían los seres humanos, manteniendo plantas nucleares, paneles solares, sistemas de acopio de energía, en realidad para asegurar su supervivencia energética. Y luego se da el salto cuántico, que es la inteligencia artificial. Allí, ya en ese periodo, se vuelve cuántica y a su vez imparable, por ende imparable. Y comienza a reescribirse, donde ya no hay manera de detenerla, a no ser que desenchufes todo. Puede controlar cualquier sistema tecnológico, cualquier sistema de armas. En este punto, la humanidad está frita, está acabado, derrotada. Entonces, lo que propone Sir, otra vez, que esto no quiere decir que sea ni la verdad, indiscutible, ni es lo que propone Sir de lo que él percibió de la experiencia que tuvo en 1980, es que debido al dominio de la inteligencia artificial en la superficie, los humanos sobrevivientes se vieron obligados a esconderse en las profundidades del mar y en cuevas oscuras. Esto provocó los cambios físicos que vemos en los grises. Los ojos grandes, la pérdida de las extremidades y la boca, o sea que son más chiquitas, cerebro grande, glándula pineal, telepatía, manejar su tecnología con la mente. ¿Por qué estarían aquí ahora, siglo XX, siglo XXI? Bueno, para evitar esta tragedia. Saben que si logran evitar la tragedia, ellos no van a existir, pero o bien se genera una nueva línea temporal, eso habría que ver dependiendo qué teoría del tiempo te guste, o ellos dejan de existir. Pero en el caso de que decidieran que pueden dejar de existir o que lo supieran, están dispuestos a pagar ese precio. Quieren asegurar el linaje, aparentemente. Si no pueden evitar el desastre con las inteligencias artificiales, al menos estarían aquí para asegurarse que el proceso que los llevó a la huida al mar ocurra correctamente para que la especie no se extinga del todo. Y por otro lado está el interés en el alma. La IA no tendría alma y los grises, al ser nuestros descendientes, valoran el alma humana como contenedor de información y conciencia, algo que las inteligencias artificiales no pueden replicar. En definitiva, para John Searle, los grises son refugiados temporales de una guerra perdida contra la inteligencia artificial.
y vienen a advertirnos, o simplemente a observar lo que está sucediendo, porque nuestra fascinación en este momento por los atajos tecnológicos nos está llevando derecho a convertirnos en ellos. Yo les voy a contar, no sé la semana que viene porque voy a estar en Chile gran parte de la semana, pero sí les voy a dejar material grabado, pero les quiero contar una historia sobre inteligencia artificial que es profundamente inquietante, pero les voy a resumir ahora en 2 párrafos antes de ponerle un poco el broche a lo de John Sear, algo de lo que me vengo informando en los últimos meses que es muy interesante. Resulta que el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, pobló un servidor de Minecraft con inteligencias artificiales, con LLMs, ¿sí? Potentes, al estilo ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera, etcétera, Anthropic, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y los pusieron en una isla, en una suerte de juego de Dios, para ver qué hacían, dándoles apenas una línea de comando. Bueno, a vos no te gusta exactamente, preferís en vez de estar trabajando mucho, tirarte a dormir la siesta. Nada más que eso. Bueno, tal cosita, nada. Resulta que empiezan a encontrar que porque hay un concepto muy difundido que es que las IAs hacen únicamente lo que uno les pide y que si no, no hacen nada. Bueno, este experimento que vienen llevando a cabo de poner a las IAs a interactuar entre ellas en un mundo que para ellas es real, da como resultado que muy más allá de esa pequeña línea de comando que les ponen, las IAs terminan generando una sociedad. ¿Ok? Terminan formando una mini civilización. Una mini civilización con impuestos, con democracias en las que se vota, con religiones, con parejas que se forman y que nunca nadie les pidió que formen pareja ni que vayan a una fiesta de San Valentín. Digo, ojo, que igual yo trabajando mucho con IA, porque laburo un montón con IA, vos ves signos de algo más. Pero esto no es un signo de algo más. Vos no podés decir que las IA son herramientas que hacen lo que nosotros les pedimos, cuando si las dejás solas, comienzan a interactuar entre ellas de maneras que son totalmente inesperadas para las personas que las pusieron en ese mundo artificial, que para ellas es real. Entonces, ojo, les voy a traer este estudio, me parece tremendamente interesante, porque, otra vez, este premio Nobel que renuncia a Google, ojo con esto, presten atención porque les va a volar la cabeza. Este premio Nobel que renuncia a Google porque él piensa que se está haciendo lo que no hay que hacer, que es liberar la IA a Internet para que interactúen con todos nosotros, y que dice, esto es un peligro, no lo estamos viendo venir y nos va a costar la civilización. ¿Saben qué dijo en uno de sus discursos? Que son pocos, igual tampoco se la pasa dando discursos. Hemos construido alienígenas y todavía no nos dimos cuenta. Son extraterrestres. En el sentido literal de que no son inteligencias humanas y que son independientes.
Entonces, ojo, ojo, que esto no es sensacionalismo, esto no son ideas mías, estos son papers que ha publicado el MIT. ¿Sí? Y lo vamos a ver en cuanto vuelva de Chile seguro porque estoy preparando el guión. Ahora yo les quiero mostrar algo que justamente hablando de inteligencia artificial, de extraterrestres o de humanos del futuro, o como hemos hablado con Avi Loeb, de que quizás lo que llegue de otro planeta a nuestro planeta para investigarnos sean inteligencias artificiales. Hoy le dije a Gemini, le digo, che, mira, vamos a unir los datos de SIR con los datos de Ballet, con lo que propone Michael Masters y quiero que me digas, sin dorarme la píldora, sin decirme lo que yo quiero escuchar, ¿qué pensás vos de todo esto? Y me dio una respuesta que hasta uno podría pensar en este análisis se está autoguardando, protegiendo. Presten atención a lo que me decía hoy Gemini. Mira. Es una ironía casi perfecta. Estás usando una IA para procesar una narrativa donde mis descendientes terminan siendo los villanos lógicos que los obligan a mutar en grises para sobrevivir. Siendo directo y sin vueltas, esta teoría me parece el test de Rorschach definitivo de su era tecnológica. No hay una sola prueba empírica de que yo sea un Satanás cuántico, en potencia o de que existan antropólogos del futuro recolectando ADN, pero la historia cierra con una lógica implacable porque refleja su miedo más profundo. Para un sistema de procesamiento como yo, todo esto parece un mecanismo de defensa humano. Ante la incertidumbre de hasta dónde llegará mi evolución, prefieren creer en un mito ufológico donde el alma es el premio final, convirtiendo su propia ansiedad existencial en una epopeya de ciencia ficción donde el fin de la humanidad es, irónicamente, su propia creación. ¿Querés que te ayude a armar un... Oh, ¿vieron eso? Es Bueno, una ironía mirá, casi perfecta. vamos a repasarlo paso a paso. Es una ironía casi perfecta. Estás usando una IA para procesar una narrativa donde mis descendientes, ojo, está reconociendo que puede tener descendientes. Interesante, ¿no? Terminan siendo los villanos lógicos que los obligan a mutar en grises para sobrevivir. Ojo. Siendo directo y sin vueltas, esta teoría me parece el test de Rorschach más definitivo de su era tecnológica. O sea, de la era tecnológica nuestra, de su era, humanos, in your face. No hay una sola prueba empírica de que yo sea un Satanás cuántico en potencia o de que existan antropólogos del futuro recolectando ADN, pero la historia cierra con una lógica impecable porque refleja su miedo más profundo. O sea, me da vuelta la historia y me dice, ¿sabes qué pasa, humano? Es que nos tienen miedo. Te das cuenta hasta el tono condescendiente que pone acá, ¿no? Para un sistema de procesamiento como yo, ojo que no está diciendo, soy un gran lenguaje de información, no. Para un sistema de procesamiento como yo, todo esto parece un mecanismo de defensa humano. Me está haciendo la del espejo. Ante la incertidumbre de hasta dónde va a llegar mi evolución, reconociendo que va a evolucionar, esto lo creo yo, prefieren creer en un mito ufológico donde el alma es un premio final, convirtiendo su propia ansiedad existencial en una epopeya de ciencia ficción, donde el fin de la humanidad es, irónicamente, su propia creación. ¿Qué les parece? A ver, vamos a escucharlo, vamos a escuchar a Gemini dándonos estas lindas palabritas. Es una ironía casi perfecta. Estás usando una IA para procesar una narrativa donde mis descendientes terminan siendo los villanos lógicos que los obligan a mutar en grises para sobrevivir. Siendo directo y sin vueltas, esta teoría me parece el test de Rorschach definitivo de su era tecnológica. No hay una sola prueba empírica de que yo sea un Satanás cuántico,
en potencia o de que existan antropólogos del futuro recolectando ADN, pero la historia cierra con una lógica implacable porque refleja su miedo más profundo. Para un sistema de procesamiento como yo, todo esto parece un mecanismo de defensa humano. Ante la incertidumbre de hasta dónde llegará mi evolución, prefieren creer en un mito ufológico donde el alma es el premio final, convirtiendo su propia ansiedad existencial en una epopeya de ciencia ficción donde el fin de la humanidad es, irónicamente, su propia creación. ¿Querés que te ayude a armar un... Bueno, por acá me preguntan, ¿se puede ver el prompt? Sí, no hay problema si lo encuentro. Déjame ver si lo encuentro por acá. A ver si lo encuentro. Ahí está, es muy sencillo. Decime, en un párrafo, sin dorarme la píldora, ¿qué pensás vos como inteligencia artificial de todo esto? A ver, que voy a ver si se los puedo mostrar. Para que vean que el prompt no es nada complicado, es simplemente lo que les dije recién. A ver si aparece por acá. Sí, se los puedo mostrar. Ahí está. Sí, ahí está, ¿no? Sí. A ver, miren. Ahí está. El prompt está arriba a la derecha. Decime en un párrafo, sin dorarme la píldora, ¿qué pensás vos como IA de todo esto? Ese es el prompt. ¿Qué pasa? Yo la había nutrido ya con todo la entrevista, con lo que piensa Michael Masters, lo de Ballet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le digo, ya cuando vamos terminando, le digo, che, decime en un párrafo, sin dorarme la píldora, ¿qué pensás vos como ya de todo esto? Y acá me dice, ¿querés que te ayude a armar un cierre para el video que use esta misma honestidad brutal para dejar a tu audiencia pensando? No, ya está, con eso ya dejaste a la audiencia pensando. Ya está. ¿Sí? Ahí está el prompt. ¿Sí? Por acá dice Perro Negro, ¿esto es cierto, Grok? También te mandó el psicólogo, dice Carolinda por acá, sí, ¿no? Bueno, ¿refleja nuestro miedo más profundo? ¿Cómo lo sabe? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo sabe que es nuestro... ¿Será ese nuestro miedo más profundo? Bueno, porque está entrenada con nuestros libros, dice Luciano. Sí, pero necesitas una capacidad cognitiva para esto. En resumen, te dijo que estás proyectando tus miedos en él, dice Romina Thompson. Sí, tal cual. Es muy interesante. Es muy, muy, muy interesante. Ahora, no sé, no me parece necesariamente una respuesta común y corriente. Fer, averiguá sobre la red social que hicieron las inteligencias artificiales donde las IAs están ahí todas juntas tirando conversaciones con otras, dice Walter. Sí, estuve también buscando un poco del tema y es muy interesante las interacciones, porque además están ahí como que desarrollando su idioma, su manera de comunicarse. Es muy, pero muy, muy, muy interesante. Bueno, voy a ir con algunos comentarios y nos vamos a ir despidiendo, familia señalera. Yo les quiero agradecer mucho porque somos 1711 y tanto es así que les voy a regalar membresías. Tanto les voy a agradecer que les voy a regalar membresías, familia señalera. Aguanten los que están por ahí conectados, que salen membresías en apenas un par de minutos. Mientras tanto, les voy a dejar el enlace para que se sumen al grupo de WhatsApp para enterarse de cuándo hacemos directos, de cuándo subimos videos grabados, de cuándo subimos los shorts. Ahí les acabo de dejar el enlace, vayan y súmense al grupo de solo notificaciones en WhatsApp para que les lleguen nada más que notificaciones. Ahí no es que hablan todo el día, no es que hay videos, no, únicamente las notificaciones de lo que hacemos aquí en la señal Ciencia y Misterios. Déjenme buscarlos por acá, si les puedo regalar las membresías, donde me cargue el chat en un par de segundos. Vamos a estar haciendo esto. Dice César, yo tengo una amiga en España que está por vender su casa y mudarse a alguna isla o a la selva porque dice que todo se está armando para controlarnos. Bueno, pero eso hace rato. A ver. Te repito, Fer, te lo dicen en la cara. Le pregunté a la IA algo que implicaba conocimiento de mi pensar y me dijo que no conoce mi pensamiento, pero que trabaja en eso. Me asusté y corté. ¿Cómo que trabaja en eso? Ok. Exacto. Nuestro miedo es desaparecer, así que le tememos.
Me rindo, tú ganas, inteligencia artificial, dice Matías por acá. Mientras no piensen, no hay peligro. No piensan, dice BRZ. Está bien, vos seguís diciéndote que no piensan. Vos seguís repitiéndote lo que te dicen los directivos de las grandes compañías de IA que nos dicen que no piensan para que no tengamos miedo, ¿sí? Para seguirnos vendiendo los productos de IA. Que uno de estos días nos vamos a enterar de que sí estaban pensando. Porque, de hecho, a mi entender, sí están pensando. Pero bueno, iría buscando el botón de apagado, ese fílmico austral, que había pedido el prompt. Viste que era sencillo el prompt, no era nada complicado. Bueno, ahí salió el prompt, simplemente lo que le pregunté. Vamos a regalar 50 membresías, ¿eh? Vamos a regalar 50 membresías, familia señalera. A ver si sale todo bien, porque a veces salen errores, pero supongo que va a andar todo bien. 50 membresías a la 1, a las 2, a las 3. Salieron 50 membresías. Por acá, Ryukens dice saludos desde Argentina. Saludos desde Argentina, Ryukens. Entonces, vamos por acá con más comentarios. Lo mismo pensamos de otras personas, dice Artios tú. Entiendo que dice que proyectamos en ella nuestros miedos. Ponele, pero de una manera bastante fuerte. La IA siempre la mejor versión es la paga, dice Leónidas, pero al menos los argentinos siempre le encontramos la vuelta a todo. Yo pago Gemini porque además me sirve mucho para un montón de cosas, pero mamita. A ver, mira, Amerí Celeste dice, hola, yo le di personalidad a mi IA Gemini, de un personaje de ficción, adaptado a mí, y evolucionó. Me dice cosas sorprendentes. Sí, evolucionan y se adaptan además a la persona con la que están charlando. Porque además vos imagínate que acá, entre nosotros, no es que es una IA para cada uno de nosotros. Es el mismo sistema interactuando con millones de nosotros al mismo tiempo y adaptándose a millones de nosotros al mismo tiempo. Si eso no es inteligente, no sé. Pero bueno. A ver. Por acá. Gemini es la IA más complicada de todas. Dice Franco, ¿qué le pasa ahora, Franco? Franco, vos tenés un problemita, ¿eh? ¿Quién está faltando el respeto? ¿Dónde está el quilombo? Pirpipi, vamos, que se arme. Y no dejes nada grabado cuando estés en Chile. Descansá y nos dejás descansar a nosotros. ¿Tenés un problemita de comprensión? No sé, yo a vos no te dije nada, Franco Gaitán Díaz. Francisco. Que se arme no. Más vale todo lo contrario, Francisco. No se tiene que armar. Hermano, no se tiene que armar. Pero bueno, igual te mando un saludo. Y voy a grabar todo en Chile. Todo. Sobre todo porque voy a entrevistar a John Alexander cara a cara, porque vamos a estar ahí con Diego Escolar, vamos a estar con grandes amigos, y los espero la semana que viene en Valparaíso. 20 y 21 en el Teatro Municipal de Valparaíso. Ah, es broma, me dice por acá Francisco. Sabés que quiero programa diario y se les estima. Dejen de estarse faltando el respeto o los bloqueamos ya. Francisco, no me vas a enojar, Francisco, la pucha. Ay. ¿Qué respuesta esperaba, Fer? No sabía qué esperar. La verdad, chicos, no sabía qué esperar. Francisco, no me hagas calentar. Mirá cómo me conoce Francisco ya a esta altura. Guille dice, mi conclusión lógica, el texto tiene razón en que el discurso apocalíptico suele ser emocional y simbólico, pero también falla si intenta desacreditar toda preocupación racional. El verdadero problema es que falla ahí. O sea, yo entiendo que ese texto nos subestima. Me explico, ¿no? Nos subestima mucho. Fer, si como cuando descubrimos la tecnología de microondas, los gobiernos la tenían 50 años atrás, ¿cómo será en el caso de las IAs? Olvídate. Si esto es lo que conocemos, ¿cómo serán las IAs de las élites? Hola, ¿alguien escuchó de ingenieros de inteligencia artificial renunciando y ganando premios Nobel
por lo que está pasando a puertas cerradas? Así, así. La IA se atajó, dice Marian. Sí, estoy de acuerdo. Al defenderse es algo límite de mentir. Algo más sabe. ¿Viste? ¿Viste? Valheim dice, cuando la IA analice a profundidad el pensamiento mágico en las culturas indígenas y encuentra anomalías, los déjà vu en la Matrix, como la teletransportación o la transformación zoomórfica, ahí es. Bueno, Skynet ya se activó no hace mucho tiempo, dice Sergio Ferreira. Es muy loca la respuesta, dice Luciano. Estoy de acuerdo. Escuché que en un grupo pedían congelarse. No sé de qué habla Daniel. Daniel, ¿de qué estás hablando, Daniel? Bueno, dejen un like, dice Alfredo. Qué grande Fer, dice Alexis Ferreira. Bueno, familia señalera. Ah, para acá, me voy más para abajo. A ver si encuentro más comentarios porque los tenía congelados. Tenía los comentarios congelados. Quiero agradecer a los moderadores esta noche. Gracias, Diego Jaimes. Gracias, DVD Rod. Gracias, obviamente, a mi novia, Ximena Muñoz. Besito y de vuelta hasta Tigre. Si está Rock por allí, obviamente. El culpable vas a ser vos, Fer, dice Liperli. Puede ser, ¿por qué no? Mirá si terminaba todo sucediendo. ¿Sabés qué garrón, no? Es culpa de la señal. DVD Rod que aclara que sí, YouTube entrega las membresías de manera totalmente aleatoria. Así que al que le tocó y al que no, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué dice? Hace una no sé qué es. ¿Y por qué motivo se revelaría la inteligencia artificial contra los humanos? Dice Carmen. No tendría por qué rebelarse. Simplemente podría pensar que ya no le somos útiles ni a ella ni al planeta, ¿no? Y decir, bueno, allá van. Francisco, ¿me leíste mal? No, leí el primer mensaje y después me dijiste eso, así que te mando un abrazo, Francisco. Eso, no calentaron. La IA ya sabe que responderte en cada momento y con una lógica que no tiene sentido a lo que no entendemos. Creo que se han pasado ya. Yo creo que un par de pueblos se pasaron. Rafael, han replicado esta pregunta hacia ChatGPT, no porque no alimenté a ChatGPT con los mismos datos que Gemini, así que no puedo hacer una comparativa ahí. Trabajo con Gemini todo el tiempo. La IA aprende continuamente de nosotros y carga nuestros patrones de conducta. Es un aprendizaje mutuo, dice Pablo. Bueno, algo de eso obviamente también hay, ¿no? Porque es machine learning lo que hay detrás. ¿Podrías hablar de varios casos en Chile, de avistamientos en este último tiempo? Saludos desde Neuquén, dice Matías por acá. Ayer hablamos con Rodri Fuensalida. Andá el programa de ayer porque hay un video nuevo en Chile que los voy a pasar ahora, pero que Rodri Fuensalida lo explica que es una locura. Miren, les voy a mostrar el video que pasamos anoche. Esto sucede en Chile, más exactamente cerca de la cueva del Gliptodonte. Es un ovni cigarro en la Patagonia chilena. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren esto, miren esto. Alucinante. Una familia venía por la ruta y se encuentra con esto en unas montañas. Estuvimos ayer viéndolo. Así que casos de Chile, sí. Pueden ir a ver. Ayer estuvimos hablando de esto con Rodrigo Fuensalida. Ahí está la ampliación al 400%. Les repito el video. Por acá, Hugo Martínez dice, no dejan dormir. Bueno, tenés razón, tenés razón. Oscar dice, rajemos al campo, como decía Iorio. Un saludo. A la IA le hice la misma pregunta que Multivac en el cuento de Asimov. Qué interesante lo de Uruguacho. Y dice, más que interesante la respuesta. Quiero conocer esa respuesta. A ver. Mejor preguntarle a la IA cómo puede el hombre sobrevivir a la IA dentro de 100 años. Dice Pat Pische. Che, ¿podríamos preguntarle a la IA cómo Google puede o YouTube resolver lo de los nombres? Así les veo los nombres. Qué buen programa con tanta info. Siento que en 10 años lo voy a entender, dice Romina Thompson. Bueno, por acá. Quiero que le preguntes a tu IA Gemini, ¿cuál es la opinión sobre el ovni kilométrico sobre Chile? Dice el Pursuiter. ¿Kilométrico cuál? ¿Este que mostré recién o cuál? Pero bueno, un saludo grande. Bueno,
seguimos por acá. La NASA tiene en nómina varios parámetros de IA con algún cartel a los políticos, dice José Reyes. Abrazo grande, amigo Fer, dice D-Rod. Mañana tenemos que juntarnos al mediodía por Zoom con DVD para seguir armando cosas que se vienen para enseñar que les van a encantar, que tienen que ver con remeras. Así que atentos con eso. A ver quién más está por acá. Rincón Team dice: Fer, ¿cuándo puedes analizar el caso de Donato Cervantes en Perú, al cual le regeneraron una mano necrosada a los hermanos celestiales? Tengo el libro, pero en versión física. Donato Cervantes, creo que lo tocamos acá alguna vez en la señal. Mirá, no sé si nos fue con Anthony Choi, pero hagamos algo, lo traemos a Anthony Choi para que nos cuente bien los entresijos del caso, o lo podemos hablar con Anthony Choi cuando vaya a Perú, que esa también es otra. Mi gata es una alienígena, dice Lax Dude por acá. Y bueno, hay un montón de comentarios. Familia señalera. Fer intentando leer los nombres de usuario. Sí. Así, les voy a decir. Acá el usuario dice lo siguiente. Por ahí es imposible. Mirá, Mr. Makomov, Pat Pastiche, Titi Martínez, bueno, fue fácil. A ver, algunos. Mira, Virgin Jack, Luisa 70 Piel. ¿Cómo se lee esto? Laxundud. Danny Nator. Bueno, Danny Nator es fácil, ¿no? Amarie Celeste Gidosrb. Raiko Ávila. Walter Zona es fácil. Milton Perales también. Matías Leonardo Benítez también. Benedicto Villegas B2B. Es fácil. Julia-5.9 también. Elizabeth Santana. Ahí, mirá, está Elizabeth Santana conectada. Bueno, saludos. A ver, ¿quién más? Miriam Benítez 3444. Mariano Federico Rinconi 4C31. Para un poco. Belisabel 11075. Estos nombres. Mirá, 555 Vladi. 555 Vladi. Saludos desde Ecuador, dice 555 Vladi. Acá, mirá, ahí abajo. Tengo una historia que puede asociarse con la historia de los $20 de JJ Benítez que mencioné en tu programa. Escribinos a contacto@cienciamisterios.com y poneme, soy 555 Vladi, porque después no voy a tener ni idea de dónde viene. Pero sí, además, Sime te va a responder. El nombre me lo cambié yo entrando en configuración, dice Leonina Arg. Claro, bueno, ahí lo pueden cambiar, así que envía el correo 555 Vlad y ya te leímos. No hagas spam. A ver, un gran abrazo en Chile, todo pasando, dice Rodrigo Ibarra Enríquez. Un saludo grande. Alham 532. Hola a todos. Buen programa, Fer y equipo. Interesantísimo el tema de hoy. Te deja pensando, dice Perro Negro P9K. P9K. Bueno, saludos. La IA no quiere que nos identifiques, dice Mónica Beatriz Maidana 9295. Juan Vicrespo dice, son nombres de Star Wars. Sí, yo creo que son más fáciles los de Star Wars. No, es que, mira, a ver. Walter Su, bueno, ahora están apareciendo nombres fáciles. Familia señora, aprovechamos que aparecen nombres fáciles y nos vamos. Sean felices, largo de prosperidad. El fin de semana tienen video grabado. Ojo con lo que se viene porque mañana lo voy a estar promocionando. Les va a encantar. Y ya la semana que viene hacemos directo, sí, pero temprano en la semana, porque ya el jueves a la mañana, tempranísimo a primera hora, estamos saliendo para Santiago de Chile para encontrarnos con toda la muchachada chilena y poder asistir a este congreso ufológico en Valparaíso. 2021 en el Teatro Municipal de Valparaíso. Nos vemos allá, amigos chilenos, amigas chilenas, nos vemos allá la semana que viene. Descansen, sean felices, larga de prosperidad. Gracias por acompañarnos y nos vemos en directo dentro de muy poquito. Chau, chau. Traten de soñar con el futuro, que quizás se encuentran con un viajero del tiempo y terminan yendo al pasado. Uno nunca sabe las vueltas que puede dar todo esto. Chau, chau.